Míralo bien, lo que tienes en pantalla no es un SUV, no es una camioneta y definitivamente no es un sedán convencional, es el AMC Eagle de 1980, un coche que, técnicamente, no debería haber existido en su época. Mientras el mundo separaba los vehículos de pasajeros de los rústicos de trabajo, un grupo de ingenieros en Kenosha decidió cruzar los planos, crearon una anomalía mecánica que nadie entendió. Hoy vamos a desglosar 10 coches que fueron rechazados, ignorados o simplemente ridiculizados porque el mercado no tenía la capacidad técnica para procesar lo que tenía delante. No vamos a hablar de coches malos, vamos a hablar de coches que vivían en el futuro mientras nosotros seguíamos atrapados en el presente. ¿Tú crees que los crossovers son una moda de hace 10 años? Te equivocas. La ingeniería para crearlos estaba lista hace 4 décadas, pero nadie sabía qué hacer con ella. Si eres de los que prefiere entender la arquitectura de un coche antes que su color, suscríbete. Ahora, empezamos con el coche que inventó el segmento más vendido de la actualidad y terminó en el olvido. Los vehículos que el mercado no supo apreciar en su momento nos obliga a una inmersión profunda en la historia de la ingeniería automotriz. No se trata solo de coches que fracasaron en ventas, sino de máquinas que, desde una perspectiva técnica, se adelantaron tanto a su tiempo que el contexto socioeconómico y la comprensión del consumidor simplemente no estaban preparados para ellas. 1. El AMC Eagle, el profeta de la tracción total cotidiana. La historia del AMC Eagle es fundamentalmente una lección sobre la ruptura de paradigmas. En 1980, el mundo del motor estaba rígidamente segregado. En un extremo teníamos los sedanes y coupés, diseñados para la comodidad y la velocidad sobre asfalto. En el otro, los vehículos todoterreno Jeeps, Land Rovers y camionetas que ofrecían la capacidad de tracción total 4WD, pero a cambio de sacrificar toda noción de refinamiento. Eran vehículos con chasis de largueros y travesaños, pesados, lentos, con ejes rígidos y una experiencia de conducción que invitaba a la fatiga incluso en la carretera más lisa. El AMC Eagle desafió esta dicotomía técnica con una audacia asombrosa. El error fundamental del mercado con el Eagle fue un simple problema de categorización. No era un coche alto ni un camión pequeño, era una convergencia de géneros. La genialidad de American Motors Corporation, AMC, en un movimiento desesperado por la supervivencia técnica, fue tomar la carrocería monocasco de su sedán AMC Concord y elevarla. Un aumento de 7.5 centímetros en la altura libre al suelo puede parecer un ajuste cosmético, pero esta elevación era el requisito técnico para albergar el verdadero corazón de la innovación, un sistema de tracción total permanente, AWD, totalmente integrado. Aquí reside el punto de inflexión ingenieril. A diferencia de los sistemas 4WD de la época, que eran sistemas a tiempo parcial y requerían que el conductor se detuviera para conectar los cubos de las ruedas o accionar palancas, el Eagle utilizó un diferencial central con acoplamiento viscoso, el modelo NP119 de New Process Gear. Este dispositivo fue una obra maestra de la dinámica de transmisión. La tecnología viscosa permitía una variación controlada en la velocidad de giro entre los ejes delantero y trasero. Esto no solo liberaba al conductor de la necesidad de engranar la tracción, sino que, crucialmente, permitía que el vehículo circulara con tracción total activada permanentemente sobre asfalto seco. En los sistemas 4WD antiguos, esta acción habría generado una unión de la transmisión, o driveline binding, destruyendo los componentes internos debido a la tensión del par al intentar que todas las ruedas giraran exactamente a la misma velocidad en las curvas. El Eagle eliminó este problema, haciendo de la tracción total una característica de seguridad activa para la carretera, no solo una herramienta para el barro. Podías pasar de una carretera mojada a un camino de tierra, a una tormenta de nieve sin tocar un solo botón. Este nivel de automatización y adaptabilidad, que hoy damos por sentado en cualquier SUV premium o crossover, era literalmente ciencia ficción automotriz en 1980. El análisis del chasis refuerza la vanguardia técnica del Eagle. Al utilizar una estructura monocasco, el vehículo era inherentemente más ligero y considerablemente más rígido torsionalmente que cualquier competidor todoterreno de la época. Para mejorar la calidad de rodadura y la precisión de la dirección, los ingenieros instalaron una suspensión delantera independiente con brazos de control de longitud desigual y muelles helicoidales. Esto le otorgó una precisión de manejo y una estabilidad de crucero de turismo, cualidades impensables en un Jeep o camioneta.
Sin embargo, esta complejidad técnica no vino sin su costo. La integración del diferencial delantero en el monocasco requirió extensas y costosas modificaciones en el cárter del motor y en el travesaño del chasis, elevando los costos de mantenimiento y producción. El fracaso del Eagle fue, por lo tanto, una falla de percepción del consumidor, no de la máquina. Los compradores de sedanes lo consideraban demasiado rudo, demasiado alto y quizás demasiado caro en mantenimiento. Los usuarios de todoterrenos, aferrados a la estética de la robustez, desconfiaban de su estructura monocasco y su falta de un chasis de largueros y travesaños, viéndolo como frágil. El mercado no supo situar el valor de un coche que podía mantener la estabilidad de un turismo a 120 km por hora, mientras gestionaba una tormenta de nieve con la eficacia de un tractor. El AMC Eagle demostró que la tracción total no era un lujo para la aventura extrema, sino una mejora fundamental para la seguridad y el rendimiento diario. Desafortunadamente, AMC estaba exhausta financieramente y no tenía la capacidad de marketing para educar al público sobre el nuevo paradigma que habían inventado. 10 años después de que el último Eagle saliera de fábrica, el Subaru Outback y el Toyota RAV4 llegaron para conquistar el mundo, utilizando exactamente la misma fórmula técnica: carrocería monocasco, tracción total permanente o a tiempo completo y una altura libre al suelo elevada. El AMC Eagle no solo fue la inspiración, sino el ADN fundacional de cada SUV moderno que circula hoy en día. Su legado es la prueba amarga de que ser el pionero a veces solo significa pavimentar el camino para los que vienen después. 2. El Tatra 77, la obsesión por la aerodinámica perfecta. Si el AMC Eagle fue un profeta de la tracción, el Tatra 77 fue un alienígena de la aerodinámica. Para comprender la magnitud de esta revolución técnica, debemos retroceder casi medio siglo hasta 1934. La estética automotriz de la época estaba dominada por la forma de carruaje sin caballos, carrocerías cuadradas, faros externos tipo linterna, guardabarros separados y una total indiferencia hacia la gestión del aire. En ese panorama, el Tatra 77 emergió no solo como un coche diferente, sino como un manifiesto de física aplicada. El error del mercado fue percibir al Tatra 77 como una excentricidad estética, cuando en realidad era un modelo de eficiencia técnica radical. Su diseño provino de la mente de Hans Ledwinka y Paul Jarey, un ingeniero que había trabajado en el diseño de dirigibles Zeppelin. La clave está aquí. El Tatra 77 fue el primer coche de producción masiva diseñado en un túnel de viento. El resultado técnico de este enfoque es la verdadera medida de su vanguardia. El prototipo del T77 alcanzó un coeficiente de resistencia aerodinámica, CX, de 0.21, mientras que el modelo de serie se estableció en 0.24. Para poner esto en perspectiva, un Tesla Model 3 moderno, con casi 100 años de evolución en diseño asistido por ordenador, tiene un CX de 0.23. En la década de 1930, Tatra ya había resuelto la ecuación de eficiencia que hoy obsesiona a toda la industria de vehículos eléctricos e hiperdeportivos. La forma de gota de agua o lágrima que caracterizaba al Tatra no era casual. Cada curva, la integración de los faros en la carrocería y el parabrisas dividido en 3 secciones estaban diseñados para facilitar el flujo laminar del aire, minimizando la turbulencia. La icónica aleta dorsal trasera no era un adorno. Técnicamente, servía para proporcionar estabilidad lateral crucial a altas velocidades. Al ser tan eficiente cortando el aire, el coche era susceptible a las fuerzas laterales del viento racheado. La aleta compensaba esta deficiencia, manteniendo el vehículo estable. La arquitectura mecánica del Tatra 77 y su sucesor, el T87, era igualmente radical. Ledwinka apostó por una configuración de motor trasero y un chasis de túnel central o espina dorsal. Al eliminar el voluminoso eje de transmisión que recorre la longitud del coche, necesario en un vehículo de motor delantero, pudo crear un piso completamente plano y bajar significativamente el centro de gravedad. Hoy, esta es la configuración de plataforma preferida en los vehículos eléctricos, pero en los años 30 era ciencia ficción. El chasis de espina dorsal, además, era increíblemente rígido y ligero. El motor en sí, un V8 de 3.4 litros en el T87, refrigerado por aire, era otro punto de incomprensión. Al no requerir un radiador frontal, no necesitaba una parrilla abierta, lo que permitía que la nariz fuera una superficie continua y aerodinámicamente perfecta. Este motor, utilizando aleaciones de magnesio para reducir el peso, lograba que el coche alcanzara velocidades de hasta 160 km por hora con tan solo 85 caballos de fuerza. Lograba esta proeza no por la potencia bruta,
sino porque simplemente no tenía que pelear contra el aire. El público de la Europa de entreguerras estaba mentalmente anclado en la estética conservadora. El Tatra parecía venir del espacio exterior. Era demasiado rápido, demasiado eficiente y demasiado extraño. Su nicho de mercado fueron ingenieros, oficiales de alto rango y personas que valoraban la capacidad de crucero a alta velocidad en las nuevas autopistas alemanas. Autobahnen fue, sin lugar a dudas, el primer coche Autobahn ready antes de que las autopistas fueran la norma. La influencia del Tatra es innegable. Es un hecho histórico bien documentado que Ferdinand Porsche se inspiró profundamente en los diseños de Ledwinka. El concepto de motor trasero, refrigerado por aire y chasis de túnel, es el ADN puro del Tatra que luego se popularizaría a escala global con el Volkswagen Escarabajo. El mercado masivo entendió el Escarabajo porque era barato y pequeño, pero no entendió al Tatra porque era un coche de lujo que exigía una comprensión de la dinámica de fluidos para ser apreciado en su totalidad. El Tatra 77 fue el vehículo que silenciosamente mató el diseño de caja y forzó a la industria a reconocer que el aire es el enemigo más costoso de la velocidad y la eficiencia. Ambos, el AMC Eagle y el Tatra 77, son ejemplos monumentales de victorias de la ingeniería que el mercado procesó como rarezas. Sus planos no son notas al pie de página, son los cimientos de los vehículos que hoy dominan nuestras carreteras. Demuestran que la innovación genuina a menudo se enfrenta al escepticismo y que el tiempo es el único juez verdadero de la visión técnica. ¿Crees que un coche de magnesio de 1930 es lo más avanzado? Espera, porque vamos a saltar a la era moderna para hablar de un compacto que usó tecnología de naves espaciales para ahorrar combustible y que fue tan incomprendido que su propia marca tuvo que dejar de fabricarlo porque era demasiado bueno para su segmento. Prepárate para el Audi A2. De la aerodinámica checa de los años 30 saltamos al final de los 90, donde Audi intentó redefinir el concepto de coche urbano. Si hoy hablas con cualquier ingeniero sobre eficiencia, te dirá que la clave es la reducción de masa y la aerodinámica. El Audi A2, lanzado en 1999, fue la ejecución perfecta de estos dos principios. Sin embargo, el mercado lo recibió con una frialdad absoluta. ¿Por qué? Porque el consumidor no estaba listo para pagar el precio de la ingeniería aeroespacial en un coche de menos de 4 metros. El lanzamiento del A2 no fue solo la introducción de un nuevo modelo, fue una declaración audaz de intenciones por parte de Audi. La marca, que ya gozaba de prestigio por sus berlinas de lujo y su tecnología 4, decidió aplicar su máxima capacidad de ingeniería a un segmento que tradicionalmente se ha caracterizado por el compromiso y la economía de costos: el coche urbano. El resultado fue un vehículo que se adelantó 2 décadas a su tiempo en casi todos los aspectos técnicos, pero que fracasó estrepitosamente en el aspecto comercial. El error del mercado fue juzgar al A2 por su tamaño y no por su densidad tecnológica. Técnicamente, el A2 no era un coche de acero convencional. Estaba construido sobre el Audi Space Frame, ASF. Era una estructura íntegramente de aluminio, un material que hasta ese momento se reservaba para superdeportivos como el Audi A8 o el Honda NSX. Esta decisión de ingeniería permitió que el coche pesara apenas 895 kilogramos. Tú compáralo con cualquier compacto de la época que superaba fácilmente los 1200 kilos. El A2 era, literalmente, una pluma mecánica diseñada para durar para siempre sin oxidarse jamás. El uso del aluminio no fue un capricho. La obsesión de los ingenieros de Audi por reducir la masa corporal del vehículo respondía a una máxima fundamental de la física automotriz. Menos peso equivale a menos energía necesaria para moverse, frenar y acelerar. Esto se traduce directamente en un menor consumo de combustible y, por ende, en menores emisiones. El proceso de fabricación del ASF requería técnicas de soldadura láser y adhesivos estructurales de vanguardia, elevando el costo de producción a niveles inauditos para un coche de su tamaño. Era una decisión de ingeniería brillante, pero una pesadilla financiera. La arquitectura del A2 fue una clase magistral de empaquetado. Al utilizar aluminio, los ingenieros pudieron crear una estructura de piso sándwich, lo que permitía que los pasajeros traseros tuvieran un espacio para los pies más profundo que el de un sedán de lujo, a pesar de la corta distancia entre ejes. Pero el mercado no entendió esta ventaja técnica. El público veía un coche pequeño y caro, ignorando que la rigidez torsional del aluminio y su ligereza permitían usar motores más pequeños con una eficiencia térmica sin precedentes. El diseño interior del A2 era funcional y futurista. La carrocería alta y el diseño tipo monovolumen maximizaban el espacio vertical, mientras que el piso doble o sándwich ofrecía beneficios más allá del espacio para los pies. Este espacio, en algunas variantes, se usó para alojar
baterías adicionales o sistemas auxiliares, demostrando la versatilidad de la plataforma. La rigidez estructural que proporcionaba el ASF de aluminio, muy superior a la de los chasis de acero convencionales de la época, contribuía a una mejor dinámica de conducción y a una seguridad pasiva excepcional, aspectos que el público rara vez valora a simple vista en un concesionario. Los compradores de finales de los 90 asociaban el precio con el tamaño y el peso, y el A2 desafiaba esa lógica fundamental del mercado. Técnicamente, el A2 fue el primer coche de 5 puertas en Europa en romper la barrera de los 3 litros de combustible por cada 100 kilómetros con su versión 1.2 TDI. Para lograr esto, no solo se usó aluminio, se llevó la aerodinámica al extremo. El coche tenía un CX de 0.25, un valor ridículo para un vehículo tan corto y alto. Tenía neumáticos de baja resistencia a la rodadura, llantas de aleación de magnesio y una suspensión rediseñada para minimizar el arrastre. Audi incluso eliminó el capó convencional. El motor no era accesible para el usuario de forma tradicional. Solo se podía abrir una pequeña trampilla frontal, la Service Module, para revisar el aceite y el líquido lavaparabrisas. Esto fue un error de percepción. El mercado interpretó que Audi les quitaba el control sobre su propia máquina, cuando técnicamente era una declaración de fiabilidad y aerodinámica integrada. La versión 1.2 TDI era la joya de la corona de la eficiencia. Este motor, un 3 cilindros con inyección directa, estaba acoplado a una transmisión automática robotizada que permitía el modo freewheeling, rueda libre, desacoplando la transmisión cuando el conductor levantaba el pie del acelerador para aprovechar la inercia sin la resistencia del motor. Los 0.25 de coeficiente aerodinámico eran comparables a los de deportivos de élite, y lograr ese número en una forma de carrocería tan poco propicia, alta y corta, fue un milagro de diseño. Los ingenieros refinaron cada detalle: la parte trasera truncada, concepto comeback para minimizar la estela turbulenta, el carenado de la parte inferior para suavizar el flujo de aire, y la ya mencionada Service Module, esta última, diseñada bajo la premisa de que un motor tan avanzado no requeriría intervenciones frecuentes por parte del usuario, se convirtió en un símbolo de arrogancia técnica para el comprador medio. La gente quería abrir el capó, aunque solo fuera para mirar. El A2 les decía: confía en nuestra ingeniería, pero el mercado respondió: muéstrame lo que compro. Tú miras el A2 hoy y ves un coche eléctrico moderno, pero lanzado hace 25 años y con motor de combustión. El uso de materiales ligeros significaba que el A2 no necesitaba frenos masivos ni suspensiones pesadas, creando un círculo virtuoso de eficiencia. Pero fabricar en aluminio es carísimo. El proceso de soldadura al vacío y la unión de componentes de aluminio requiere una inversión en planta que no se amortiza fácilmente en un coche de volumen. Audi perdía dinero con cada unidad vendida o, en el mejor de los casos, el precio de venta era tan alto que el comprador prefería un Mercedes clase A, que aunque técnicamente era inferior y más pesado, tenía una estrella en el capó y una construcción de acero más convencional. El impacto del alto costo del aluminio en el precio final fue la sentencia de muerte comercial del A2. El vehículo se posicionó con un precio de partida que a menudo superaba al de coches compactos mucho más grandes y mejor equipados de la competencia, como un Volkswagen Golf. El comprador de un coche pequeño no estaba dispuesto a pagar una prima por la eficiencia y la sofisticación técnica invisible. Preferían el estatus y la solidez percibida de los materiales tradicionales. Además, el Mercedes clase A, su principal rival conceptual en el momento, ofrecía un diseño más tradicional, a pesar de su propio e innovador diseño de sándwich para la protección en caso de choque, y la mística de la marca de la estrella. El A2 era un objeto de ingeniería sublime, pero no era un objeto de deseo de masas. Se vendieron poco más de 175.000 unidades en los 6 años de su producción, muy por debajo de las expectativas de la marca. El A2 fue incomprendido porque el ahorro de combustible y la sostenibilidad no eran prioridades en 1999 como lo son hoy. Era un coche diseñado para un futuro de recursos escasos que llegó cuando la gasolina aún era barata. La industria aprendió con el A2 que puedes tener la mejor ingeniería del mundo, pero si el costo de los materiales, aluminio versus acero, eleva el precio final por encima de la percepción de valor del segmento, el mercado te dará la espalda. Fue el laboratorio rodante de Audi, y aunque fue un fracaso comercial, toda la tecnología de construcción ligera que usamos hoy en los e-tron y modelos RS nació de este pequeño incomprendido. La lección del A2 fue dura, pero invaluable. Demostró que la tecnología por sí sola no es suficiente para asegurar el éxito comercial. Se requiere una alineación perfecta entre la innovación, el costo de producción y la demanda del mercado. Hoy, con la electrificación y la urgencia climática, el paradigma ha cambiado. El peso es el enemigo número 1 de
de la autonomía de los coches eléctricos, y el aluminio es el material predilecto para combatir ese peso. El A2, que fue ridiculizado por ser demasiado ligero y caro, ahora es visto como un profeta. La filosofía de diseño ligero, la búsqueda de un CX mínimo y la optimización extrema del espacio son pilares del diseño automotriz moderno, especialmente en vehículos eléctricos. Técnicamente, el A2 es el abuelo espiritual de la eficiencia moderna. Un coche que no necesitaba potencia bruta para ser rápido, solo necesitaba ser inteligente. Pero el mercado de finales de los 90 no quería inteligencia, quería estatus y metal pesado. Una lección técnica de que la vanguardia sin una estrategia de costos de materiales es un camino directo al nicho de coleccionistas. La visión de Audi era correcta, solo falló el momento. El A2 fue descontinuado en 2005, pero su legado resuena en cada vehículo que hoy prioriza la construcción ligera y la aerodinámica para lograr la sostenibilidad. Es el testimonio de un fracaso comercial que se transformó en un triunfo de la ingeniería. ¿Crees que un chasis de aluminio es exótico? Espera, porque vamos a hablar de una berlina de lujo alemana que decidió que los pistones eran tecnología del pasado. Vamos a ver el motor que gira a 8000 vueltas con la suavidad de un motor eléctrico, pero que terminó hundiendo a su marca. Prepárate para el NSU RO80 y el motor Wankel. Si el Audi A2 fue incomprendido por sus materiales, el NSU RO80 lo fue por su corazón. En 1967, mientras el resto del mundo perfeccionaba el motor de pistones que conocemos desde hace más de un siglo, una pequeña marca alemana decidió que el futuro no era lineal, sino circular. El RO80 fue una berlina de lujo que lanzó un desafío técnico total a Mercedes-Benz y BMW. Su pecado no fue la falta de visión, sino una ambición mecánica que superaba la ciencia de materiales de su época. El error del mercado fue ver al RO80 como un coche poco fiable, cuando técnicamente era una obra de ingeniería disruptiva que intentaba simplificar la propulsión. El corazón del RO80 era el motor Wankel de doble rotor. A diferencia de un motor convencional, no había bielas, ni cigüeñales complejos, ni válvulas que se golpearan. Solo dos rotores triangulares girando dentro de una cámara epitrocoide. Tú imagina la suavidad técnica. Un motor que podía subir a 7000 u 8000 revoluciones por minuto con la vibración de un motor eléctrico. Era el sueño de cualquier ingeniero de NVH. Ruido, vibración y aspereza. Técnicamente, el RO80 era un prodigio de empaquetado y dinámica. Al ser el motor rotativo tan compacto y ligero, los ingenieros pudieron colocarlo muy bajo y por delante del eje delantero, pero de forma tan recogida que el reparto de pesos era sorprendentemente equilibrado. Esto permitió una silueta en forma de cuña con un CX de 0.35, una cifra que en 1967 humillaba a cualquier competidor. Tenía suspensión independiente en las 4 ruedas, frenos de disco a la salida de la transmisión, inboard, para reducir la masa no suspendida y una caja de cambios semiautomática de 3 velocidades con convertidor de par. Era, en papel, el sedán más avanzado del planeta. Pero el mercado no entendió, y NSU no pudo resolver a tiempo, el problema de la estanqueidad de los ápices. En un motor rotativo, los sellos en las puntas de los rotores deben mantener la compresión mientras friccionan contra las paredes de la cámara. El error técnico fue la elección de los materiales para estos sellos. En los primeros modelos, los sellos se desgastaban prematuramente, provocando una pérdida de compresión y fallos de encendido masivos antes de los 30.000 kilómetros. Los clientes, acostumbrados a la robustez de los motores de hierro fundido, entraron en pánico. NSU, en un acto de honestidad técnica que terminó por hundirlos, reemplazaba los motores enteros bajo garantía sin preguntar. Se dice que los dueños de RO80 se saludaban levantando dedos para indicar cuántos motores habían cambiado. Tú sabes que la reputación mecánica es el valor más volátil de una marca. Aunque NSU finalmente resolvió el problema técnico cambiando los sellos de carbón por otros de acero ferrosinterizado, el daño ya estaba hecho. El mercado ignoró que el RO80 frenaba mejor, giraba más plano y era más aerodinámico que cualquier Mercedes de la época. El público se quedó con el estigma de la fragilidad rotativa. Además, el motor Wankel tiene una ineficiencia térmica intrínseca debido a la forma alargada de su cámara de combustión, lo que se traducía en un consumo de combustible elevado. Cuando llegó la crisis del petróleo de 1973, la sed de gasolina del RO80 fue el último clavo en su ataúd técnico. El RO80 fue incomprendido porque propuso una tecnología que requería un mantenimiento y una comprensión del usuario que no existía. Era un coche para ingenieros conducido por personas que solo querían llegar a casa. La marca NSU fue absorbida por el grupo Volkswagen y fusionada con Auto Union para crear lo que hoy conocemos como Audi. Técnicamente, el RO80 fue el coche que murió para que Audi
pudiera nacer con el lema «A la vanguardia de la técnica». Es una lección cruda. La innovación sin una validación de materiales extrema es un suicidio comercial. El motor Wankel era el futuro, pero el futuro necesitaba una metalurgia que no estaba lista en 1967. Una victoria de la física teórica que fue derrotada por la química de la fricción. ¿Crees que un motor sin pistones es el límite de la sofisticación? Espera, porque vamos a hablar de un gran turismo francés que decidió que el aceite no solo servía para lubricar, sino para gobernar la suspensión, la dirección y los frenos. Vamos a ver el coche que usó el motor de un Maserati y la tecnología de un avión. Prepárate para el Citroën SM. Si el NSU intentó revolucionar el motor, Citroën decidió reinventar la interacción física entre el conductor y la carretera. El Citroën SM, lanzado en 1970, no era un coche, era una declaración de soberanía tecnológica francesa. En una época donde los GT de lujo eran rústicos y pesados, Citroën compró Maserati solo para obtener un motor V6 a la altura de su chasis. El resultado fue una máquina tan avanzada que el mercado de su época simplemente no tenía el vocabulario técnico para entenderla. El error del mercado fue tratar al SM como un coche de lujo convencional, cuando técnicamente era un laboratorio de hidráulica de alta presión. El corazón del SM era su sistema hidroneumático. Citroën utilizó una sola bomba central, accionada por el motor, para generar una presión constante que gobernaba 4 sistemas críticos: la suspensión, los frenos, la dirección y la nivelación de los faros. Tú imagina la integración técnica. No había muelles de acero ni amortiguadores convencionales. El coche flotaba sobre esferas de nitrógeno y aceite mineral. Técnicamente, el SM introdujo la dirección DIRABI, Direction a Rappel Asservi. Fue la primera dirección asistida de endurecimiento progresivo y retorno asistido. ¿Qué significa esto en términos de ingeniería? Que el volante no estaba conectado mecánicamente a las ruedas de la forma tradicional bajo operación normal. Era un sistema hidráulico que centraba el coche automáticamente incluso si el conductor soltaba el volante a 200 km por hora. Además, el sistema reducía la asistencia a medida que aumentaba la velocidad para dar mayor precisión. Pero el mercado no lo entendió. Los conductores encontraban la dirección extraña porque solo necesitaba 2 vueltas de tope a tope y era extremadamente sensible. La gente, acostumbrada a las direcciones lentas y pesadas de la época, terminaba haciendo maniobras bruscas por no entender la ganancia del sistema hidráulico. El motor V6 de Maserati, diseñado por Giulio Alfieri, fue otro punto de incomprensión técnica. Era un motor de carreras domesticado, con 4 árboles de levas en cabeza y un ángulo de 90 grados para mantener el capó extremadamente bajo. Esta disposición permitió una aerodinámica de 0.26 cx, una cifra que permitía al SM alcanzar los 220 km por hora con una estabilidad que ningún Ferrari o Aston Martin de la época podía igualar. Pero el motor requería un mantenimiento de precisión quirúrgica. Las cadenas de distribución intermedias y el sistema de encendido eran complejos, y los mecánicos promedio de los años 70, acostumbrados a motores simples, no sabían cómo sincronizar una máquina tan delicada. Tú sabes que la complejidad sin una red de soporte adecuada es la receta para el rechazo. El SM fue incomprendido porque exigía un nivel de competencia técnica que el usuario de lujo no quería asumir. A esto se sumó el error de diseño de los frenos. El pedal no era un pedal, era un botón de goma en el suelo con un recorrido de apenas milímetros. Al ser un sistema de alta presión, no de vacío como los frenos normales, la respuesta era instantánea y violenta. Los conductores que no entendían la física del sistema hidráulico bloqueaban las ruedas al mínimo toque. Era un diseño brillante para la seguridad activa, pero catastrófico para la curva de aprendizaje del consumidor medio. Técnicamente, el SM fue el coche más seguro y estable de su década. Sus faros direccionales, que giraban con las ruedas y se nivelaban automáticamente para no deslumbrar, son una tecnología que hoy vendemos como LED matricial de última generación, pero Citroën ya la tenía con bombillas halógenas y cables de acero en 1970. El mercado ignoró estas ventajas porque estaba asustado por la complejidad del sistema central. Cuando la crisis del petróleo de 1973 golpeó y los Estados Unidos prohibieron las suspensiones de altura variable por normativas de parachoques obsoletas, el SM quedó sentenciado. El Citroën SM fue la cima de la ingeniería francesa, un coche que podía cruzar continentes a velocidades de crucero altísimas con una comodidad absoluta. Pero fue incomprendido porque era demasiado inteligente para su propio bien. El mercado quería simplicidad, y Citroën le entregó un avión sin alas. Una lección de que la vanguardia total puede alienar al usuario si no se le educa en la nueva forma de operar la máquina. ¿Crees que un sistema hidráulico central es el colmo de la tecnología? Espera, porque vamos a volver a Japón para hablar del primer híbrido real de la historia moderna.
un coche que parecía un prototipo de ciencia ficción, que pesaba menos que un piano y que lograba consumos de combustible que hoy, 25 años después, siguen pareciendo imposibles. Prepárate para el Honda Insight de primera generación. Si el Citroën SM fue un despliegue de fuerza hidráulica, el Honda Insight de 1999 fue una oda a la eficiencia física pura. Mientras Toyota lanzaba el Prius como un sedán familiar híbrido convencional, Honda decidió ir por el camino de la ingeniería extrema. Crearon un coche que parecía un prototipo de Le Mans para la calle, pero el mercado no lo entendió. El público vio un coche de 2 plazas, estrecho y con las ruedas traseras cubiertas, y pensó que era un juguete económico, cuando técnicamente era un hito de la ciencia de materiales. El error del mercado fue comparar al Insight con compactos baratos como el Civic. Técnicamente, el Insight era un vehículo de lujo en términos de construcción. Al igual que el Audi A2 que vimos antes, el Insight utilizaba una estructura de aluminio extruido, lo que le permitía detener la báscula en apenas 827 kilogramos. Tú imagina el desafío técnico. Un coche con un paquete de baterías y un motor eléctrico que pesa menos que un Fiat 500 de la época. Honda no buscaba potencia, buscaba la victoria definitiva sobre la inercia y el arrastre. Técnicamente, el Insight fue el primer vehículo en introducir el sistema IMA, Integrated Motor Assist. A diferencia de los híbridos modernos que pueden circular en modo puramente eléctrico, el IMA de Honda utilizaba un motor eléctrico ultradelgado montado entre el motor de combustión y la transmisión. Su función era actuar como un turbo eléctrico, aportando par motor instantáneo para permitir que el motor de gasolina fuera minúsculo. Un 3 cilindros de 1.0 litro diseñado para operar con una mezcla de combustión extremadamente pobre, lean burn. ¿Qué significa esto en ingeniería? Que el motor usaba mucho más aire que gasolina, logrando una eficiencia térmica que hoy sigue siendo un referente. Pero la verdadera incomprensión fue su aerodinámica. El Insight tenía un CX de 0.25, el más bajo de cualquier coche de producción en su momento. Para lograr esto, los ingenieros estrecharon la vía trasera en relación con la delantera, creando una forma de lágrima. Instalaron cubiertas sobre las ruedas traseras, spats, para eliminar las turbulencias en los pasos de rueda. El mercado lo encontró feo o ridículo. No entendieron que cada milímetro de esa carrocería estaba diseñado para que el aire fluyera sin desprenderse de la superficie. Gracias a esta obsesión técnica, el Insight lograba consumos de más de 80 millas por galón, menos de 3 litros a los 100 kilómetros en autopista, sin necesidad de recurrir a tecnologías diésel. Tú sabes que la utilidad suele derrotar a la eficiencia en la mente del consumidor medio. El Insight fue incomprendido porque Honda priorizó la física sobre la practicidad. Solo tenía 2 asientos porque el espacio trasero estaba ocupado por la unidad de control inteligente, IPU, y las baterías de NIMH. El mercado de finales de los 90, en plena explosión de los SUV y S sedientos de gasolina, no valoraba un coche que requería sacrificar espacio de carga para salvar el planeta. Además, la transmisión manual de 5 velocidades, diseñada con relaciones de marcha larguísimas para favorecer el consumo, exigía un conductor comprometido con la eficiencia, no alguien que solo quería acelerar y olvidarse. Técnicamente, el Insight fue el coche que demostró que el aluminio y la hibridación ligera eran el camino a seguir. Honda incluso utilizó plásticos reciclables y técnicas de soldadura por fricción para reducir aún más la huella energética de la fabricación. Pero ser un eco-guerrero en un mundo de Ford Expeditions era una batalla perdida. El Insight fue incomprendido porque era un coche de nicho con ingeniería de gran turismo aplicada a la economía. Era demasiado avanzado, demasiado ligero y demasiado específico. Honda dejó de fabricar esta generación en 2006, pero si hoy miras un coche moderno de alta eficiencia, verás que todos han adoptado el diseño de cola truncada, camback, y la gestión de flujo de aire que el Insight perfeccionó hace un cuarto de siglo. Fue la prueba técnica de que la ligereza es el mejor combustible, una lección de ingeniería japonesa que el mercado finalmente aceptó 20 años tarde. ¿Crees que un coche de 2 plazas para ahorrar gasolina es extraño? Espera porque vamos a pasar al intermedio con un llamado a la acción, y luego hablaremos de una berlina italiana que intentó resucitar el lujo barroco con una electrónica tan compleja que ni sus propios mecánicos la entendían. Prepárate para el Lancia Thesis. Hagamos una parada técnica. Hemos visto 6 prodigios de la ingeniería que el mundo decidió ignorar.
Si eres de los que disfruta entendiendo por qué un coeficiente de arrastre de 0.25 es más importante que un diseño bonito, este es el momento de apoyar este canal. Dale me gusta al video. Si has aprendido algo hoy sobre la estructura de aluminio o el motor Wankel, compártelo con alguien que todavía crea que todos los coches son iguales. Seguimos con una berlina italiana que intentó ser el pináculo del lujo y terminó siendo un enigma electrónico. Si el Honda Insight fue una victoria de la ligereza, el Lancia Thesis de 2001 fue un intento masivo de dominar el lujo a través de la complejidad electrónica y el diseño postmoderno. En el papel, Lancia quería recuperar su trono como la marca de los intelectuales y la aristocracia europea. Crearon un coche que rompía con la estética alemana, llena de líneas rectas y sobrias. El Thesis era curvo, barroco y, sobre todo, estaba cargado de una arquitectura de red que el mercado de su época simplemente no estaba preparado para gestionar. El error del mercado fue juzgar al Thesis por su frontal de faros romboidales y su aspecto extraño, ignorando que, técnicamente, era uno de los coches más avanzados de la década. El Thesis introdujo una arquitectura de comunicación por CAN bus extremadamente densa. Tenía más de 50 unidades de control electrónico, SU, conectadas entre sí. ¿Qué significa esto en términos de ingeniería? Que el coche funcionaba como un ecosistema digital. Podía ajustar la dureza de sus amortiguadores Skyhook de forma semiactiva en milisegundos, analizando los datos de acelerómetros colocados en el chasis para mantener la carrocería perfectamente plana. El mercado no entendió que este coche ofrecía una calidad de rodadura que rivalizaba con el Mercedes Clase S, pero en un formato mucho más artístico. Técnicamente, el Thesis fue un pionero en lo que hoy llamamos ADAS, sistemas avanzados de asistencia al conductor. Fue uno de los primeros coches en Europa en ofrecer un control de crucero adaptativo por radar y un freno de estacionamiento electrónico automático. Pero el verdadero hito fue su interior. Lancia utilizó materiales que ningún otro fabricante masivo se atrevía a usar. Madera de poro abierto tratada con magnesio, cuero poltrona Frau y un sistema de infoentretenimiento con conectividad que estaba a años luz por delante de BMW o Audi en ese momento. Sin embargo, el mercado lo rechazó. El público veía la complejidad como un riesgo de fiabilidad, una profecía que, debido a la falta de formación de los talleres fuera de Italia, terminó cumpliéndose. El Thesis equipaba un motor V6 Buso de 3.2 litros o el sofisticado 5 cilindros turbo de 20 válvulas. Los ingenieros diseñaron una suspensión de 5 brazos en el eje delantero fabricada íntegramente en aluminio para reducir la masa no suspendida. Querían que el coche se sintiera como una extensión del conductor, sin las vibraciones típicas de las plataformas compartidas. Pero el error de Lancia fue no entender que el lujo en 2001 se medía por la percepción de solidez germánica y no por la sofisticación latina. El Thesis era demasiado blando para los que querían deportividad y demasiado extraño para los que querían anonimato. Tú sabes que la electrónica es tan buena como su capacidad de ser reparada. El Thesis fue incomprendido porque su mantenimiento requería equipos de diagnóstico específicos que muchos concesionarios no querían comprar para un coche de tan bajo volumen. Técnicamente, el coche era una maravilla de la integración, pero operativamente era una pesadilla para el usuario medio. Por ejemplo, el sistema de apertura de puertas era electrónico. No había una conexión mecánica directa entre la manilla y la cerradura. Esto permitía un cierre suave y silencioso, pero si la batería principal moría, el sistema de emergencia era tan complejo que los dueños se sentían frustrados. El Lancia Thesis murió en 2009 tras solo 16.000 unidades producidas. Fue el último gran esfuerzo de Lancia por ser una marca de vanguardia técnica antes de ser relegada a producir un solo modelo para el mercado italiano. El mercado lo entendió como un coche feo y complicado, cuando técnicamente era un manifiesto sobre cómo el confort y la tecnología digital podían convivir en una estructura de lujo. Una lección técnica de que la sofisticación excesiva puede asustar al comprador si no viene acompañada de una estética que el público pueda digerir. ¿Crees que un sedán con radar en 2001 es avanzado? Espera, porque vamos a hablar de un vehículo francés que decidió que no quería ser ni un monovolumen ni un deportivo, sino ambos al mismo tiempo. Un coche sin pilar central y con puertas de doble bisagra que desafiaba la ingeniería estructural. Prepárate para el Renault Avantime. Pasamos de una berlina hiperelectrónica a un experimento de arquitectura espacial que desafió todas las leyes del diseño de carrocerías. El Renault Avantime, lanzado en el año 2001, es quizás el vehículo más difícil de clasificar de esta lista. Renault lo llamó un Coupe Space. El concepto técnico era contradictorio. Querían la altura y el espacio de un monovolumen, MPV, pero con la silueta y el prestigio de un coupé de lujo de 2 puertas.
El mercado se quedó en silencio. Nadie entendió por qué alguien querría un vehículo tan grande con tan pocas puertas, ni por qué costaba tanto dinero. El error del mercado fue ignorar el tour de force técnico que supuso su construcción. El Avantime no se fabricó en una línea de montaje convencional de Renault, sino en las instalaciones de Matra, expertos en materiales compuestos y estructuras aeroespaciales. El mayor desafío técnico del Avantime fue la ausencia del pilar B. Tú mira el coche. Cuando bajas todas las ventanillas, no hay un poste de acero que interrumpa la visión lateral. Técnicamente, esto es una pesadilla de rigidez estructural. Para compensar la falta del pilar central y mantener la integridad del chasis en caso de vuelco o impacto lateral, los ingenieros tuvieron que reforzar masivamente los pilares A y C, además de utilizar una estructura de aluminio para la parte superior de la carrocería. Pero la verdadera obra maestra de ingeniería, y a la vez su mayor incomprensión, fueron las puertas de doble bisagra cinemática. Debido a que el Avantime era un coche largo, una puerta de coupé convencional habría necesitado casi 1,5 metros de espacio para abrirse por completo, lo que haría imposible salir del coche en un estacionamiento estándar. La solución técnica fue un sistema de bisagras complejas que permitía que la puerta se desplazara hacia adelante mientras se abría, reduciendo el radio de apertura lateral. Era un mecanismo pesado, costoso y fascinante de ver operar, pero el mercado lo vio como una complicación innecesaria que añadía peso muerto al vehículo. Técnicamente, el Avantime ofrecía una experiencia de conducción al aire libre que ningún otro vehículo de su tamaño podía igualar. Con solo pulsar un botón llamado Grand Air, todas las ventanas y el techo panorámico de cristal más grande de la época se abrían simultáneamente. Sin embargo, esta obsesión por el cristal y la apertura total generó problemas de gestión térmica. El habitáculo se convertía en un invernadero gigante. Para solucionar esto, Renault tuvo que instalar un sistema de climatización con una capacidad frigorífica de grado industrial, lo que aumentaba el consumo de energía y la complejidad del vano motor. Bajo el capó, el Avantime equipaba un motor V6 de 3.0 litros, pero el mercado no entendió su dinámica. Debido a su altura y a que estaba basado en la plataforma del monovolumen Space, el centro de gravedad era inusualmente alto para un coupé. Aunque los ingenieros de Matra ajustaron la suspensión para ser más firme, el coche sufría de una inercia lateral que los puristas de los coupés alemanes no toleraban. No era un coche para correr, era un coche para viajar viendo el paisaje, una escultura rodante que el público de 2001, obsesionado con los SUVs que empezaban a emerger, simplemente no supo dónde ubicar. Tú sabes que si un producto necesita ser explicado durante 10 minutos para que el cliente entienda por qué es caro, ese producto está en problemas. El Avantime fue incomprendido porque intentó crear un nicho que no existía, el del cliente que valora la arquitectura espacial por encima de la utilidad pura o la velocidad. Tras solo 8.500 unidades producidas y apenas 2 años en el mercado, Renault canceló el proyecto. Fue el coche que mató a Matra como fabricante de automóviles y dejó a Renault con una lección amarga. La audacia estructural no siempre se traduce en éxito comercial si el diseño es demasiado radical para la psicología del comprador de lujo. Técnicamente, el Avantime es hoy un objeto de culto. Su uso de materiales compuestos en la carrocería para prevenir la corrosión y su audacia estructural sin pilar B son hitos que hoy solo vemos en prototipos de exhibición. Una lección técnica de que ser el más original del estacionamiento tiene un precio que el mercado rara vez está dispuesto a pagar. ¿Crees que un monovolumen de 2 puertas es extraño? Espera, porque vamos a hablar de un roadster alemán que decidió que las puertas no debían abrirse hacia afuera, sino hacia abajo, desapareciendo dentro del chasis. Un coche que usaba paneles de plástico que podías cambiar de color en una tarde. Prepárate para el BMW Po C1. Si el Avantime desafió la estructura de los monovolúmenes, el BMW Poto CT1 de 1989 fue el experimento más radical de BMW Finto para reinventar el Roadster. En los años 80, BMW Bembo era una marca de ingenieros puristas, centrados en el orden y la función, pero de repente, su división BMW Technic GmbH recibió carta blanca para crear un vehículo que no siguiera ninguna regla establecida. El resultado fue el Z1, un coche que el mercado procesó como un juguete de lujo, ignorando que, técnicamente, era un laboratorio de materiales y cinemática que hoy envidiaría cualquier fabricante de hiperdeportivos. El error del mercado fue centrarse en lo estético y no en la arquitectura de chasis y la carrocería.
El Z1 no tenía una carrocería de acero soldada. Técnicamente, el coche consistía en un chasis monocasco de acero galvanizado en caliente, con un suelo de material compuesto, plástico reforzado con fibra de vidrio, pegado y atornillado. Sobre esta estructura se montaban paneles de termoplástico que no eran estructurales. ¿Qué significa esto en términos de ingeniería? Que podías quitar todos los paneles exteriores del coche y seguir conduciéndolo. De hecho, BMW Fendt afirmaba que un dueño podía cambiar el color de su coche por completo en menos de una hora simplemente sustituyendo los paneles de plástico. El mercado no entendió esta ventaja de mantenibilidad y personalización, viéndolo como una plasticidad que restaba prestigio a la marca. Pero el verdadero hito técnico, y lo que nadie entendió fuera de la curiosidad visual, fueron las puertas retráctiles verticales. A diferencia de las puertas de ala de gaviota o de tijera, las puertas del Z1 se deslizaban eléctricamente hacia abajo, desapareciendo por completo dentro de los umbrales del chasis. Esto fue un desafío de ingeniería masivo. Para lograrlo, los ingenieros tuvieron que diseñar umbrales laterales inusualmente altos y anchos para alojar el mecanismo de la puerta y el motor eléctrico. Técnicamente, esto dotó al Z1 de una rigidez torsional excepcional, pero el mercado lo criticó porque hacía que entrar y salir del coche fuera una tarea acrobática. El público no entendió que la recompensa técnica era poder conducir legalmente con las puertas bajadas, ofreciendo una conexión con el entorno que ningún otro descapotable del mundo podía replicar. En el apartado aerodinámico, el Z1 fue un pionero silencioso. Los ingenieros diseñaron el silenciador trasero con una forma de ala invertida para que actuara como un difusor, creando carga aerodinámica, downforce, sin necesidad de un alerón visible que arruinara la silueta. Además, el flujo de aire se gestionaba a través de un suelo completamente plano y conductos específicos para refrigerar los frenos delanteros derivados del BMW Finto 325i. Tú sabes que hoy el diseño de los bajos es crítico en los coches eléctricos para reducir el arrastre, pero BMW PN ya estaba aplicando estos principios de dinámica de fluidos en un roadster de nicho en 1988. Sin embargo, el motor fue el punto donde la incomprensión se convirtió en decepción comercial. El Z1 utilizaba el motor M20 de 6 cilindros y 2.5 litros de BMW, que entregaba 170 caballos. Para un coche tan ligero y tecnológicamente avanzado, el mercado esperaba un motor de alto rendimiento de la división M. El público no entendió que el Z1 no era un coche de carreras, sino un ejercicio de agilidad y sensaciones mecánicas. La distribución de pesos era de un perfecto 49-51, lograda colocando el motor en una posición central delantera, detrás del eje delantero. Técnicamente el Z1 giraba con una neutralidad asombrosa, pero el comprador de la época quería potencia bruta para justificar el elevadísimo precio de venta, que duplicaba el de un 325i convertible. Técnicamente, el Z1 fue la base de todo lo que BMW aprendió sobre suspensiones multibrazo traseras. El eje trasero Z diseñado para este modelo fue tan exitoso en su gestión del ángulo de caída y la convergencia que se adaptó directamente para el BMW Fonpo Serie 3 E36, convirtiéndolo en el referente dinámico de su clase durante una década. El mercado ignoró que estaba comprando el prototipo de la suspensión del futuro. El Z1 fue incomprendido porque BMW Finto no lo vendió como un coche de producción masiva, sino como un proyecto de ingeniería que se les escapó de las manos y terminó en los concesionarios. Tras solo 8.000 unidades, BMW Pondis detuvo la producción. El Z1 sigue siendo hoy una de las piezas de ingeniería más puras de la marca bávara. Un coche que usó el plástico y la cinemática para romper las barreras entre el conductor y la carretera. Una lección técnica de que la innovación en la apertura de una puerta puede ser tan relevante como lo que hay bajo el capó. ¿Crees que un BMW Vito de plástico es el límite de la ambición? Espera, porque vamos a cerrar la lista con una berlina alemana que fue diseñada con un solo objetivo: ser la mejor máquina que el dinero pudiera comprar, capaz de rodar a 300 km por hora todo el día sin que el conductor se cansara. Un coche tan sobrediseñado que su propia marca perdió dinero con cada unidad. Prepárate para el Volkswagen Phaeton. Llegamos al final de la lista con el que probablemente sea el coche más sobrediseñado de la historia moderna. El Volkswagen Phaeton de 2002 no fue un error de cálculo, fue un error de ambición técnica. Ferdinand Piëch, el entonces jefe del grupo BMW e ingeniero obsesivo, le dio a su equipo una lista de 10 parámetros imposibles que el coche debía cumplir. El mercado, sin embargo, solo vio un Volkswagen Passat gigante con un precio de Mercedes clase S.
Nadie entendió por qué la marca del pueblo intentaba fabricar el mejor coche del mundo. El error del mercado fue ignorar que, técnicamente, el Phaeton no era un Volkswagen, era un Bentley Flying Spur con otra carrocería. Piëch exigió que el Phaeton fuera capaz de circular a 300 km por hora durante todo el día manteniendo una temperatura interior constante de 22 grados Celsius, incluso con una temperatura exterior de 50 grados. Para lograr esto, los ingenieros tuvieron que diseñar un sistema de climatización sin precedentes. El sistema Climatronic de 4 zonas con paneles de madera que se deslizaban para ocultar las rejillas de ventilación y evitar corrientes de aire directas sobre los pasajeros. Era ingeniería de confort a nivel aeroespacial que el público, acostumbrado a sistemas de aire convencionales, simplemente no valoró. Técnicamente, la rigidez torsional del Phaeton era de 37.000 nm, una cifra que humillaba a cualquier competidor de la época. Esto se logró mediante el uso de aceros de ultra alta resistencia y una construcción de chasis masiva. Pero el peso fue la consecuencia. El coche superaba las 2.4 toneladas. Para mover esa masa con la suavidad de una nube, los ingenieros instalaron una suspensión neumática ajustable continuamente que analizaba la carretera 1000 veces por segundo. El mercado no entendió que estaba ante una fortaleza rodante, solo veían un coche pesado que consumía demasiado combustible. Bajo el capó, el Phaeton ofrecía el motor W12 de 6.0 litros. Tú mira la configuración, 2 motores BR6 unidos en un solo cigüeñal. Era un prodigio de empaquetado que permitía tener 12 cilindros y tracción total 4Motion en un espacio donde la competencia apenas lograba meter un V8. Pero el mantenimiento técnico era una pesadilla de horas de mano de obra. Por ejemplo, para cambiar una batería, tenía 2, una para el arranque y otra para los accesorios electrónicos, o para acceder a ciertos sensores del motor, el procedimiento exigía un nivel de especialización que los talleres de Volkswagen no estaban acostumbrados a gestionar. El mercado rechazó el coche porque el logo en el volante no correspondía con la complejidad de la factura del taller. Tú sabes que en el segmento de lujo, la percepción es la realidad. El Phaeton fue incomprendido porque era un coche invisible. Estaba diseñado para el millonario que no quería llamar la atención, pero que exigía que las bisagras de su maletero fueran obras de arte mecanizadas en aluminio, que lo eran. Técnicamente, el Phaeton era tan perfecto que resultaba estéril. No tenía los fallos de carácter de un Jaguar ni la presencia de un BMW Fonto Serie 7. Era la victoria de la ingeniería pura sobre el marketing de marca, y en ese combate, la ingeniería siempre pierde dinero. Volkswagen perdía aproximadamente 28.000 euros por cada Phaeton vendido. El Phaeton fue el capricho del ingeniero. Fue el coche que demostró que Volkswagen podía superar a Mercedes en su propio juego, pero también demostró que el comprador de lujo compra una historia, no una ficha técnica. Técnicamente es un hito de la durabilidad. Un Phaeton con 300.000 kilómetros se siente más sólido que un coche nuevo de gama media. Una lección de que el exceso de calidad puede ser un error comercial si no se tiene el escudo adecuado en la parrilla. ¿Crees que un coche de 12 cilindros invisible es el final? Ahora que hemos cubierto los 10 coches, vamos a diseccionar por qué la tecnología correcta en el año equivocado es el mayor error que puede cometer una marca. Vamos a hablar de la trampa del timing técnico. Tras ver estas 10 máquinas, surge una pregunta técnica inevitable. ¿Por qué la excelencia en ingeniería a menudo termina en fracaso comercial? La respuesta reside en la descronización tecnológica. En la industria automotriz, llegar demasiado pronto con una solución técnica es, operativamente, lo mismo que llegar demasiado tarde. Este es el fenómeno del timing técnico. La incapacidad de la infraestructura, la legislación o la mente del consumidor para procesar una innovación que rompe los paradigmas vigentes. El primer error de timing que hemos observado es la falta de infraestructura de soporte. Tomemos el caso del NSU RO 80 y su motor Wankel. Técnicamente, el concepto era superior al motor de pistones en términos de densidad de potencia y suavidad de marcha. Sin embargo, el ecosistema no estaba listo. No había aceites con la viscosidad específica para los sellos de los ápices, no había mecánicos formados en la geometría epitrocoide y no había una red de repuestos para una tecnología tan específica. Tú puedes diseñar el motor del siglo XXI, pero si el taller de la esquina solo tiene herramientas para el siglo XIX, tu innovación es un peso muerto. El error no fue el motor rotativo, el error fue lanzarlo antes de que la química de lubricantes y la formación técnica lo alcanzaran. Técnicamente, el timing también afecta a la ciencia de materiales.
El Audi A2 y el Honda Insight fracasaron porque el aluminio, aunque superior en relación peso-resistencia, no era un material maduro para la producción en masa de bajo costo en 1999. El costo de la energía necesaria para la electrólisis del aluminio y la complejidad de la soldadura en atmósfera inerte dispararon los precios de venta. Hoy, con la automatización láser y la economía de escala impulsada por marcas como Tesla o la propia Audi en sus gamas altas, el aluminio es un estándar. Estos coches eran la respuesta correcta a una crisis de recursos que aún no había golpeado con fuerza. El mercado de 1999 todavía disfrutaba de combustible barato y no veía el beneficio técnico de pagar un 30% más por ahorrar un 40% de peso. Hablemos de la resistencia al cambio paradigmático. El AMC Eagle inventó el crossover AWD 10 años antes de que el público supiera que quería un crossover. El error técnico aquí fue la falta de un contexto cultural que justificara la arquitectura. El consumidor de 1980 operaba bajo una lógica binaria: o tenías un coche cómodo de carretera o un tractor rústico para el campo. El Eagle intentó fusionar ambas físicas en un solo chasis monocasco. La ingeniería era impecable, pero el mercado carecía del caso de uso. No fue hasta que el estilo de vida suburbano demandó seguridad activa sin sacrificar confort que el concepto de AWD permanente en monocasco se volvió el estándar de oro. El Eagle fue el sacrificio necesario para que Subaru y Toyota triunfaran después. Técnicamente, existe un factor llamado inercia de la cadena de suministro. Muchas veces, las marcas lanzan innovaciones, como la electrónica de red del Lancia Cesis, que dependen de componentes externos que aún están en fase de prototipo. Cuando utilizas una arquitectura de CAN bus tan densa en un momento donde los microchips no tenían la estabilidad térmica actual, estás condenando al coche a fallos de comunicación intermitentes. El error de Lancia fue intentar construir un supercomputador rodante con el hardware de una calculadora de oficina. El timing de la industria de semiconductores simplemente no coincidía con la ambición de los ingenieros de chasis italianos. Tú sabes que la ingeniería es el arte de lo posible en un momento dado. Los 10 coches de esta lista fallaron porque intentaron forzar el futuro dentro de un presente que no tenía los conectores necesarios para enchufarlos. Fueron mulas de prueba vendidas como productos terminados. La industria aprendió que la innovación debe ser incremental. Si saltas 3 escalones de golpe, el mercado se queda abajo mirando con desconfianza. El éxito técnico moderno, como el motor híbrido o la fibra de carbono, es el resultado de esperar a que el timing de los materiales, los costos y la cultura se alineen perfectamente. ¿Es el mercado el culpable por ser conservador? ¿O es el ingeniero el culpable por ser demasiado soñador? ¿Por qué nuestro cerebro técnico prefiere lo que conoce antes que la perfección desconocida? Vamos a entrar en la mente del comprador que dijo no a la genialidad. Tras entender el error del timing, debemos analizar por qué el consumidor promedio desarrolla una resistencia técnica ante lo desconocido. En ingeniería existe un principio llamado inercia de uso. No importa qué tan eficiente sea una nueva arquitectura si obliga al usuario a reentrenar sus reflejos o a cambiar su comprensión básica de cómo funciona una máquina. Los 10 coches que hemos visto hoy fracasaron, en gran medida, porque exigieron un esfuerzo cognitivo que el comprador de un electrodoméstico de transporte no estaba dispuesto a realizar. El primer factor psicológico con base técnica es la desconfianza en la simplificación. Tomemos el motor Wankel del NSU RO 80. Para un ingeniero, eliminar pistones, bielas y válvulas es una victoria de la elegancia mecánica. Sin embargo, para el usuario de 1967, la ausencia de los componentes tradicionales era sinónimo de fragilidad. Existe un sesgo cognitivo que asocia la masa y la complejidad visible, como el número de cilindros, con la robustez. El mercado rechazó el motor rotativo no solo por sus fallos de sellado, sino porque técnicamente no sonaba ni se sentía como un motor de verdad. La suavidad extrema se percibió como falta de carácter, una lección que hoy los fabricantes de coches eléctricos están aprendiendo a golpes. Técnicamente, el rechazo también surge ante la ergonomía disruptiva. El Citroën SM es el caso de estudio perfecto. Introducir un pedal de freno que no tiene recorrido, sino que es un botón de presión sensible, es una solución técnicamente superior para reducir el tiempo de reacción en una frenada de emergencia. Pero la psicología humana está calibrada para la modulación a través del desplazamiento físico. Al eliminar el recorrido del pedal, Citroën eliminó el feedback propioceptivo del conductor. El resultado fue el pánico. El usuario prefiere un sistema técnicamente inferior, frenos de vacío con mucho recorrido, porque le ofrece una sensación de control predecible. Tú sabes que la mejor ingeniería es la que es invisible. Cuando la tecnología se vuelve tan evidente que cambia la forma en que mueves los pies, el mercado la percibe como una amenaza, no como una mejora. Otro punto crítico es el estigma de los nuevos materiales.
El Audi A2 y el Honda Insight se enfrentaron al prejuicio contra el aluminio y los plásticos avanzados. Existe una percepción técnica errónea de que el acero es el único material seguro. Cuando un coche pesa menos de 900 kilos, el consumidor asocia ligereza con falta de protección estructural. No importa que el Audi Space Frame fuera técnicamente más rígido y seguro en un impacto que un sedán de acero de tonelada y media. La mente del comprador opera bajo una física intuitiva simplista. Más pesado es más fuerte. El mercado rechazó la eficiencia del aluminio porque no entendía la ingeniería de absorción de energía de las aleaciones ligeras. Hablemos de la curva de aprendizaje de la interfaz. El Lancia Tesis y su densa red electrónica fueron víctimas de la tecnofobia de principios de siglo. Cuando un coche empieza a tomar decisiones por ti, como ajustar la suspensión automáticamente o requerir un código para liberar el freno de mano electrónico, el usuario siente una pérdida de soberanía sobre la máquina. El error de estos diseños fue no ofrecer un puente de familiaridad. La transición de lo analógico a lo digital fue tan violenta en el Tesis que los conductores se sentían pasajeros en su propio vehículo. En ingeniería de interfaces, si el usuario tiene que leer el manual para saber cómo abrir la puerta, como en el BMW Z1, has fallado en la psicología de la usabilidad. Tú, como entusiasta, valoras la audacia, pero el mercado masivo valora la predecibilidad. Los coches de esta lista fueron accidentes de genialidad en una industria que vive de la repetición. El mercado los entendió como experimentos fallidos porque no encajaban en los cajones mentales preestablecidos. El rechazo no fue a la calidad del coche, sino a la incomodidad de lo nuevo. La ingeniería triunfa cuando logra que lo revolucionario se sienta familiar desde el primer segundo. Una lección técnica de que el mayor obstáculo para la innovación no es la física, sino la mente de quien tiene que pagar por ella. ¿Es posible que estos errores hayan sido en realidad los cimientos de todo lo que conduces hoy? Espera, porque vamos a ver cómo la industria moderna ha canibalizado estas ideas incomprendidas para crear los estándares de seguridad y eficiencia que hoy das por sentados. Vamos a darle sentido a la derrota. Llegamos a la fase de redención técnica. Si algo nos enseñan estos 10 vehículos es que, en la ingeniería, nada se pierde, todo se transforma. Los coches que hoy pueblan los desguaces o las colecciones de excentricidades fueron, en realidad, los donantes de órganos tecnológicos para la industria actual. Lo que en su momento fue un error de mercado, hoy es una normativa de seguridad o un estándar de eficiencia. Vamos a desglosar cómo estos fracasos construyeron el coche que tienes hoy en tu garaje. La ingeniería automotriz es una ciencia de compromisos, pero de vez en cuando surge una máquina que se niega a comprometerse. El Citroën SM no quiso frenar como los demás. El Honda Insight no quiso pesar como los demás. El Renault Avantime no quiso verse como los demás. Estos coches son las anomalías que permiten que la curva de aprendizaje de la humanidad siga subiendo. Sin ellos, el automóvil sería un electrodoméstico estéril. Hoy, en la era de la electrificación y la inteligencia artificial, necesitamos más que nunca esa audacia técnica que a menudo termina en incompletitud, pero que siempre termina en progreso. Suscríbete y activa la campana. Deja un comentario con la palabra vanguardia si viste el video completo. Quiero identificar a los verdaderos expertos de esta comunidad. Y tercero, dinos, de estos 10 coches, ¿cuál tendrías hoy en tu garaje sabiendo lo que ahora sabes sobre su ingeniería? Tú sabes que la potencia sin conocimiento es solo ruido, y en el mundo automotriz, a menudo lo que suena más fuerte no es necesariamente lo que impulsa la verdadera innovación. Gracias por acompañarme en este maratón de ingeniería, de audaces fracasos y de realidades mecánicas que desafiaron el statu quo. Hemos recorrido el camino de 10 vehículos que al pisar el asfalto por primera vez fueron recibidos con miradas de incredulidad y a veces de abierto desdén. Desde diseños que parecían sacados de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto hasta conceptos mecánicos tan radicales que los puristas del motor los consideraron herejías. Pero el tiempo, esa implacable prensa de la verdad, nos ha demostrado que la visión se antepone a la moda pasajera. Detrás de cada coche incomprendido hay un equipo de ingenieros y diseñadores que se atrevieron a preguntar: ¿y si hacemos esto de otra manera? El riesgo de ser pionero es la incomprensión inicial, pero la recompensa es la influencia duradera. Muchos de los errores de diseño de ayer son la inspiración y la plantilla para los éxitos de hoy. La próxima revolución automotriz podría estar disfrazada de rareza.